Muy buenos días para todos. Es un gusto darles la bienvenida nuevamente a la segunda jornada de Somos, el segundo Congreso Internacional de Educación Inclusiva liderado por el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura. Queremos agradecerles nuevamente a quienes nos acompañan aquí en la sala y también saludar a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en el canal de YouTube de la Dirección Nacional de Educación. Esta transmisión cuenta con lengua de señas uruguaya y subtitulado mediante transcripción automática. Quiero compartir información relevante para la jornada de hoy, recordarles que pueden acceder a la agenda de todo el evento en mec.gov.uy, allí tienen toda la información y también la nota conceptual del Congreso en español y en lengua de señas. Recordarles también que nos pueden acompañar en las redes sociales, @educación_mec, en Twitter, en Instagram y en TikTok, y pueden utilizar para compartir información, para compartir fotos, para compartir aquellos conceptos que quieran destacar, el hashtag Experiencia Somos. También recuerden, y la recomendación es a recorrer la bitácora que recibieron junto con el kit. Allí no solo tienen toda la información en detalle del evento, sino que, como les comentaba, también tienen espacio para hacer anotaciones, hojitas en blanco para hacer anotaciones, para poner contactos, pero también para captar esos momentos o esas ideas que uno se lleva y que son tan valiosas y que de repente, si no registramos, las podemos perder. Aquí, por ejemplo, tiene una parte donde dice qué idea o experiencia puede nutrir a mi centro educativo, qué me generó optimismo, qué me entusiasmó de lo vivido, qué me generó sorpresa, bueno, aquella idea que quiero transmitir, una pregunta que me queda resonando, una persona a quien contarle lo vivido, así que la experiencia vale la pena transitarla entonces con la bitácora para tener registro de lo que vamos a vivir en esta segunda jornada. También recordarles que allí tienen el código QR, que si lo escanean pueden acceder al formulario para trasladar las preguntas que quieran a todos los ponentes. También después en la información en las salas, en las distintas salas van a tener un código QR para también poder formular de esa forma las preguntas que nosotros les vamos a trasladar a los expositores. Al igual que durante la primera edición, esta nueva experiencia Somos se desarrolla promoviendo, por supuesto, la accesibilidad como eje transversal para proteger y afianzar la calidad de las condiciones brindadas en el evento. Contaremos entonces con intérprete de lengua de señas uruguaya, transcripción automática de las presentaciones, señalética, cinta texturizada en el piso que recorre el espacio para así facilitar la circulación de todos, materiales en diferentes formatos, infografía, producción audiovisual accesible, rutas de conocimiento y dispositivos de apropiación de la información accesible. En el escenario, les cuento, se encuentran 5 paneles, uno de color blanco, otro naranja, otro azul y de color madera. En el centro dice Somos, segundo Congreso Internacional sobre Educación Inclusiva, y delante de esos paneles se encuentran los sillones donde van a estar sentados los distintos expositores, hay plantas que decoran el escenario y del lado derecho justamente del escenario están las personas intérpretes de lengua de señas uruguaya, a quien saludamos y agradecemos, por supuesto, por su gran trabajo durante las 2 jornadas. Muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces con la temática que nos convoca hoy. El tema central del día es Hacemos Innovación. Le damos paso entonces a la primera actividad con la conferencia de apertura que se titula Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA, un marco compartido para innovar en la educación inclusiva. Va a ser desarrollada por Carmen Alba Pastor. Carmen es docente e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid de España. Carmen, adelante. Bienvenida. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Pues buenos días, muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo la oportunidad de poder estar aquí de nuevo. Muchas gracias al Ministerio por haber contado conmigo. Y a todas las personas que estáis aquí presentes o que estáis aquí a través de la conexión virtual, por dedicar este tiempo a compartir
en el que voy a tratar de compartir pues, lo que es mi trabajo y esta línea de estudio donde tengo algunas certezas y muchas incertidumbres sobre las que sigo trabajando. Esto no es que tenga una verdad que quiera compartir, sino quiero contaros dónde estamos, dónde trabajo, en qué tema trabajo y lo que estamos trabajando. Entonces, desde esa perspectiva, ante el reto de hablar de cómo hacer innovación, pues uno de los temas que nos planteábamos es, bueno, innovación. Innovación en educación inclusiva es algo diferente a innovación. ¿Qué es esto de innovar? ¿Y cómo estamos nosotros afrontando dentro de un equipo y dentro de un proyecto de investigación la innovación con un marco para hacerlo de manera compartida? Por eso el título de la ponencia es Un marco compartido, porque quizá para hacer esta innovación necesitamos compartir. Ayer se hablaba de eso, de la importancia del lenguaje. El lenguaje no solo porque tenemos que evitar malas prácticas, sino el lenguaje como forma de interacción, y es lo que nos da la oportunidad de poder trabajar juntos, compartir y avanzar. Así pues, voy a tratar de hacer un discurso en el que vayamos situando al principio qué es esto, o desde qué punto, porque puede haber muchos, innovar en educación inclusiva. ¿Qué aportación o qué sentido puede tener el DUA en hacer esta innovación? Y luego dos líneas que iré intercalando y complementando. Por una parte, algunas claves de la nueva versión del DUA, que acaba de publicarse el 30 de julio, o sea que todavía no puedo decir que lo maneje, estamos en proceso de estudiarlo. Y esto, compartir esta innovación o algunas respuestas de estos trabajos de algo que a mí me parece que es un tesoro, del que valoro muchísimo, que son las voces de los docentes, bueno, más que docentes es equipos educativos de los centros, porque han participado docentes, psicopedagogos, equipos directivos, la comunidad, digamos, profesional dentro de los centros. Entonces, lo voy a ir intercalando para que no sea solo mi voz, sino que vayamos viendo algunas de las respuestas que nos han ido dando. Para empezar, pues situar. Ayer ya empezamos, la educación inclusiva. La educación inclusiva ni es una meta, es una meta, no es una situación ni un estado permanente. Yo ya he conseguido la educación inclusiva y ya soy. No, la educación inclusiva es una meta, es un destino al que queremos llegar, que compartimos, pero que en esta imagen en la que aparece una señal que vemos muchas veces en las obras, ¿no?, de una persona trabajando, pues me gustaría que os llevases esa idea de que la educación inclusiva, fijaos, yo creo que estamos al principio de un proceso y se nota en que todavía hay muchas ideas, hay muchas formas de hacer, todavía no hemos ido consolidando discursos, pero ahí estamos todos trabajando y esa es la clave, que trabajemos todos y que podamos trabajar juntos. En la otra imagen se ve un equipo que está construyendo una casa. Pues porque me gustaría trasladaros la idea de que esto es una labor que tenemos que hacer en equipo. La educación inclusiva y cualquier innovación requiere de trabajo en equipo, trabajo coordinado, donde todos tenemos que una función o compartir hacia esa meta. Porque si cada uno hace lo que se le ocurre, pues no estaremos construyendo nada. Haremos muchas cosas, pero necesitamos tener firme o tener claro cuál es esa meta donde vamos, la educación inclusiva, y cómo podemos avanzar en esa dirección. Por eso lo de innovar es importante, porque si simplemente decimos ha cambiado la normativa, ahora somos inclusivos, pero no cambiamos las cosas, seguiremos en el estado que estamos. Así pues, ¿qué nos puede aportar la innovación? Bueno, aquí hay
Me gusta esta definición de innovación que quiero compartir con este auditorio, que la formuló una fundación en España que se dedica a la innovación y me parece que es muy sencilla, clara y que habla de 3 conceptos que tenemos que manejar cuando hablemos de innovación. En primer lugar, innovación es un cambio, pero cambiar no es sinónimo de innovación. Se pueden cambiar muchas cosas. Innovación, para que un cambio tenga sentido como innovación, tiene que ser en una dirección con una intencionalidad. O sea, tú cambias, pero porque quieres ir hacia algún lado, porque si no, cambiar, la propia naturaleza nos hace cambiar. Eso no lo entenderíamos como innovación. Tiene que ser un proceso intencional, que esté basado en el conocimiento, que no ocurra porque ocurre. A veces sí, accidentalmente podemos darnos cuenta de que algo funciona, pero para que lo podamos entender, vincular a innovación, es que tiene que basarse en que queremos hacer algo, que queremos hacerlo de otra manera, que no nos ha salido bien y vamos a probar de otra manera. Y ahí sí que estaremos innovando. Y en tercer lugar, y aquí matizar que el conocimiento científico tiene un valor en la profesión y en la innovación muy importante, pero no es el único, porque también está el conocimiento práctico, está el conocimiento desde la experiencia. Y por otro lado, tiene que aporte valor, que aporte una mejora, que aporte un avance en esa dirección en la que queremos ir. Así pues, partiría de este concepto sencillo que formula Cotec. Innovación como todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que aporta un valor y que no tiene que ser solo económico. En nuestro caso, el valor sería la mejora de la calidad de la educación para todos nuestros estudiantes. Así pues, si esto lo aplicamos a educación inclusiva, ¿qué es lo que pensaría o me gustaría señalar? Algunas claves. Bueno, pues como ya he avanzado, la educación inclusiva está en proceso de construcción. Y el hecho de que ayer hablaba en la conferencia de Coral, en las intervenciones, todos coincidimos que es un proceso, estamos en marcha y tenemos que seguir remando en esa dirección. Por otro lado, necesitamos entender que es un proceso muy complejo, que necesita muchos actores diferentes. Esto no lo va a cambiar ni la ley, ni solo los docentes. Se necesita que intervengan muchísimos actores en todos los niveles y que todos sepamos que vamos ahí. La sociedad nos está dando señas también de cómo está entendiendo que tiene que ser inclusiva, que cómo tiene que responder a esa diversidad de personas. También es multidimensional, hay que cambiar la normativa, pero hay que cambiar las prácticas, hay que cambiar la formación de los docentes, hay que cambiar la organización de los centros. Entonces, todo esto lo tenemos que intentar conectar para que realmente todos estemos remando y empujando en esa misma dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Pues que queremos que la educación sea de calidad para todos los estudiantes. Y ayer hablábamos, es un derecho, es justicia social, lo dice nuestra normativa, éticamente es incuestionable, pero hay que hacerlo. No por decirlo se va a cumplir. Entonces, hay que hacerlo y eso se hace paso a paso en todos los niveles. No podemos depender de, es que la normativa no lo dice o es que los maestros no lo hacen. No, perdón, aquí estamos todos y todas implicadas. Todos tenemos que remar en esa dirección. Así pues, no va a haber, esto sí que también es una máxima, no va a haber innovación si no cambia el conocimiento. Si no aprendemos nuevas formas, si no aprendemos nuevos contenidos, si no aprendemos nuevas estrategias, pues seguiremos haciendo lo mismo. Y cambiar es muy difícil. Así pues, tenemos que ayudarnos unos a otros y trabajar juntos. Por eso, lo que voy a compartir aquí, es que ha quedado un poquito pequeño. Bueno, lo que voy a compartir aquí
a lo largo del discurso me voy a basar mucho en la experiencia de innovación que hemos hecho a través de un proyecto financiado por el Ministerio de Educación de nuestro país, de España, y que tiene como objetivo estudiar el papel o la aportación que tiene el diseño universal en la construcción de la cultura inclusiva y digital de los centros. Y en este proyecto, que han participado cinco áreas de 5 equipos en España, en el País Vasco, en Castilla y León, 2 en Andalucía, en Madrid y además 1 aquí en Montevideo, Uruguay. Y han participado 12 centros educativos, equipos docentes de 12 centros educativos, pues nos han permitido estudiar qué aportación nos podía hacer el DUA para avanzar en la construcción de la educación inclusiva. Así pues, algunos de los datos que voy a utilizar proceden de esta investigación. Es que, perdonadme, me río porque no veo bien de lejos. Y entonces ahora digo, a ver en cuál estoy. Bien, entonces voy a utilizar unos trocitos de esta investigación, que es muy compleja, tiene varios instrumentos y partes de formación, y en algunos momentos voy a decir las voces de los docentes que nos han dicho en relación a algunos aspectos de las barreras, facilitadores y de sus prácticas en relación al DUA. Entonces, hemos tenido una muestra de, a ver, es que no me la sé de memoria, de 549 respuestas, de las cuales 433 son en España, 116 son aquí en Uruguay. Y vamos a hablar solamente de ese trocito, porque alguna vez también haré otros comentarios, pero directamente solo mencionaré algunas de estas respuestas a este cuestionario. Ha sido muy emocionante escuchar las voces de los docentes y trabajar con ellos con un modelo de formación sobre el que hemos apostado también, porque la formación, como decía antes, es necesaria y hay muchos modelos de formación, desde lo que son divulgación. Nosotros hemos apostado, para validar también de alguna manera este modelo, por un modelo inspirado en la investigación-acción que tiene como objetivo o que se plantea desde la formación, pero luego esa formación hay que llevarla a la práctica y luego, posteriormente, en equipos docentes, reunirnos y compartir cómo ha sido la puesta en práctica de esa formación en DUA que se ha ido haciendo. Bien, así pues, ¿de dónde parte el DUA? ¿O qué nos aporta el DUA? Pues una de las primeras cosas que nos aporta el DUA es, en esta imagen donde veis muchas manitas diferentes que intentan recordarnos que el punto de partida del DUA es que la diversidad es la norma, del DUA y de la educación inclusiva, o de la inclusión como concepto en la sociedad. Y es que hay múltiples formas de aprender, se manifiesta de formas diferentes dentro de la sociedad, bien sea entendida en un sentido amplio, bien sea por diferentes lenguas, diferentes culturas, y cada vez lo notamos más por la cantidad de movimientos que aparecen, los movimientos migratorios. Todos antes éramos menos multiculturales, ahora pues somos mucho más multiculturales y además reconocemos esa diversidad dentro de cualquier contexto. ¿Eso qué significa? Que cuando pensamos la educación, cuando pensamos la enseñanza, tenemos que empezar contando con esa variabilidad. Y eso nos lo aportó, ahora nos parece natural, pero uno de los primeros conceptos donde aparece esta idea es en el diseño universal, que luego fue, cuando conocieron a Ron Mace, ya se fusionan, se unen y lo llaman diseño universal para el aprendizaje. Pero inicialmente, como podéis ver en esta foto, se pensaba en modelos únicos, pero en la sociedad raro es donde existe un modelo único, y no hay nada más que mirar al grupo para ver que somos variados,
distintas tallas, distintas formas de vestir. Las peluquerías usan distintos modelos, en las ópticas hay distintas gafas, están preparadas para distintas preferencias. He puesto una imagen de muchos zapatitos. Pues uno va a una zapatería y puede elegir modelos, materiales, colores, tacones. Es decir, la sociedad, si miráis un poquito, todo está pensado sabiendo que hay variabilidad. Y eso no nos hace nada más que, pues eso, que somos diferentes en matices. Pero eso no nos hace a la vez diferentes. Es una paradoja. Bien, pues en educación lo sorprendente es que esta variabilidad nos cuesta entenderla y por eso hay que trabajar, para que de la misma manera que entendemos que en la sociedad hay variabilidad, en educación entendamos que también hay nuestros estudiantes, si somos diferentes en la talla de zapatos, en lo que nos gusta, millones de neuronas no pueden actuar de manera uniforme. Así pues, el aprendizaje, la educación, la socialización requiere de que tengamos esta mirada inclusiva, que reconozca la complejidad y la diversidad para el aprendizaje y la enseñanza. Esa es la clave, que nosotros en los contextos educativos tengamos esta mirada. Y una vez que el DUA nos ha ayudado, los docentes y los equipos directivos nos ha dicho que la formación en DUA, una de las cosas que les ha hecho unánimemente lo han manifestado es que les ha cambiado la mirada y que ahora ya es irreversible. Nadie que ha tenido esta sensibilidad puede llegar luego a un aula y pensar que las aulas son uniformes. Así pues, la mirada inclusiva se convierte en una de las claves para poder reconocer la diversidad en las aulas. Bien, pues yendo rápido, a partir de aquí, el diseño universal para el aprendizaje surge como una idea innovadora, que tiene una bondad que a mí me gustaría recalcar aquí, y es cómo lo que hacen es sistematizar el conocimiento. No formulan una teoría, sino que dicen, ¿qué es lo que ya se sabe que funciona en educación? Y entonces empiezan a revisar cientos de investigaciones, cientos de prácticas, a escuchar a los docentes y dicen, bueno, pues en esta imagen que vemos al grupo motor, que fueron 4 personas, David Rose, Ann Meyer, Grace Mio y Skip Stoll. Este grupo tuvo una idea, la construyó basándose en el conocimiento y fijaos dónde estamos ahora. Bien, pues dónde estamos ahora es que ese conocimiento lo tuvieron que organizar porque era tanto que para que fuera accesible decidieron, aquí en esta imagen representamos pues cómo ellos toman como referencia las redes neuronales, no porque existan esas redes neuronales en la cabeza, nos abrieran el cerebro y aparecerían, sino que esos son como unos ejes organizadores que nos permiten comprender esos procesos dentro de la enseñanza. Así pues, vemos pues eso, que dentro de la enseñanza siempre hemos hablado de lo afectivo, lo procedimental y lo cognitivo. Los conocimientos, los procedimientos, las actitudes. Entonces, con esos 3 ejes son los que utilizan para organizar la información que recogen a partir de esas fuentes. Y así encontramos que hay un eje dedicado a lo afectivo, lo que mueve a los estudiantes a aprender y que deriva en un principio que es proporcionar formas de implicación o compromiso en el aprendizaje. Todo lo que tiene que ver con lo perceptivo, el procesamiento de la información, es otro eje, las redes de reconocimiento, que tienen que ver con qué es lo que se aprende, qué es el contenido, cuáles son esos alimentos, esos nutrientes que necesita nuestro cerebro, y que tiene que ver con proponer opciones para que esos procesos se puedan hacer desde distintas formas de aprender. Y finalmente, las redes estratégicas que lo que permiten o en lo que se centran es en el aprendizaje activo, las acciones que hay que poner en marcha, diferentes acciones, formas diferentes para que nuestros alumnos puedan aprender. Y ese es el principio, proporcionar múltiples formas de acción y de expresión, porque no solo hay que hacer, sino que hay que pedir a los alumnos que nos expresen lo que han aprendido. Brevemente, históricamente, en el 2008,
fijaos, se plantea este modelo. Si alguna vez veis que primero empieza en rosa, aquí hay una tabla del DUA, de la versión del 2008, la primera, que tenía una primera columna en rosa, que eran las redes de reconocimiento, luego los procedimientos en azul y finalmente en verde las actitudes. Del estudio de las prácticas y de la interacción con los docentes, los modelos en innovación hay que hacer evaluación e ir viendo lo que funciona y lo que no. ¿Qué es lo bueno de esos procesos? Que nos ayudan a avanzar en la innovación. Y en ese proceso, por eso a mí os ponemos este ejemplo de innovación, después de escuchar deciden que se valora, se discute y se propone poner en primer lugar lo afectivo, porque es lo afectivo, lo emocional, lo que va a abrir la puerta al aprendizaje. Por eso en la versión del 2018, que es la que hemos llamado, se llama versión 2018 2.0, empieza por el color verde, porque trasladan lo afectivo al primer lugar. Empecemos por lo afectivo, sigamos con los contenidos, por así decirlo, para darle mayor importancia a ese componente del aprendizaje. Bien, en la nueva versión del CAS que han publicado ahora está en su página web, podéis acceder a ella. Yo he puesto aquí un QR, está aquí el QR, por si alguien si lo queréis coger y ya tenéis acceso directo al documento. Lo que han cambiado, la estructura se mantiene, los 3 ejes. En este documento, en esta diapositiva que se ve el modelo, los ejes se mantienen, cambian un poquito algunos matices en la formulación y algunas pautas, dentro de alguna de las pautas hay también algunos cambios en algunos puntos de verificación que son estrategias para llevarlo a la práctica, que vamos a comentar ahora. Pero lo que es la estructura, el modelo, no ha cambiado. ¿Cómo se ha llegado a esta nueva versión? Pues a esta nueva versión se ha llegado a partir de varios años de trabajo de colaboración, de análisis, de evaluación, de participación de docentes, de jóvenes, de estudiantes, de administradores, de profesores, de investigadores, para ver qué es lo que funcionaba, qué es lo que no funcionaba del modelo, y a partir de ahí, después de mucho diálogo, después de muchos cuestionarios, formularios, se ha planteado esta nueva versión que actualiza e incorpora algunos cambios. Pero el eje, la idea principal se mantiene, pero se dieron cuenta de que había algunos aspectos Bien, aquí está. ¿Me lo puedes poner un poquito más grande? Bueno, apenas han cambiado la formulación. Hay opciones de diseño para aceptar. Es una formulación más dirigida a los estudiantes. El cómo hacer, poner opciones para que se acepten los distintos intereses de los estudiantes. Se mantienen el punto dedicado al esfuerzo y la constancia para lograr el aprendizaje, y la tercera pauta se formula en términos de mejorar la capacidad emocional. Aquí, ¿dónde estarían los cambios? En incidir en las fortalezas y las identidades de los estudiantes. Hasta ahora, digamos que ese aspecto apenas se recogía dentro del DUA. También la importancia de sentir que se pertenece a un grupo, que se pertenece a un colectivo, que se pertenece a ese aula, al centro. Y luego, una clave muy importante, y es que hay un nuevo punto de verificación o una nueva clave, que es enfatizar el papel de la alegría, de crear entornos donde los estudiantes se sientan felices o disfruten o tengan experiencias positivas, y que no se nos olvide que siguen siendo niños y jóvenes y que tienen que jugar, y que el juego se nos va olvidando, nos vamos cambiando de temas, y el juego sigue siendo una de las claves para aprender. Entonces,
estas claves que se echaban de menos se han incorporado al modelo del DUA y aparece ahora en algunas de las pautas y aparece en estas claves. O sea, esto lo tenéis todo, podéis estar tranquilos que está en el modelo. El modelo está descargable, está en español. El enlace que os puse es para que podáis acceder a ello. Pero eso es importante, que pensemos que al planificar el DUA hablaba mucho para el maestro, para los docentes, para las maestras, y en cambio esta formulación es piensa en tus estudiantes para que tengan oportunidades de que aprendan, de que trabajen, que colaboren, etc. Señora, ¿cómo no? Por mi característica tengo que preguntarle en el momento. Por supuesto, bienvenido. Gracias, un gusto escucharla. ¿Cómo ve la inclusión en Europa o en España? ¿Cómo va? ¿Cómo ve la inclusión en Europa o en España? ¿Cómo vemos? Perdone. Pues la verdad es que hay muchas formas de trabajarla. En general yo creo que hay una unanimidad en que tiene que ser una línea de trabajo. Se lleva trabajando desde hace muchos años, hay una agencia europea para la educación inclusiva donde se comparten prácticas, pero hay distintas formas de aproximación. Hay la inclusión en algunos países, pues es más participativa, pero sigue habiendo escuelas especializadas. Hay otras que en otros sitios la escolarización es plena de todos los estudiantes en todos los centros, no hay tanta diversificación. Hay otros que tienen escuelas especializadas o de atención especializada para la concentración de recursos de alumnos que tienen mayores necesidades y también hay escolarización de todos los estudiantes. Como es un proceso, también hay como distintos niveles y hay mucha variación de unos países a otros. No hay... Es que somos además tantos y tantos países con culturas tan diferentes, pero sí que hay un objetivo de toda Europa para mejorar en ello y todos estamos ahí tratando de avanzar. Bien, pues siguiendo en qué nos dicen los docentes. Bueno, pues el DUA, los docentes nos dicen que hay algunas de estas pautas. ¿Está el DUA en las prácticas de los docentes? Pues vemos que hay algunas coincidencias, o sea, hay algunos puntos en los que sí que vemos que se está avanzando. Y uno de ellos es que dan opciones para elegir, por ejemplo, eso está muy consolidado, que se planifican momentos para poder participar en las decisiones de las aulas, o por ejemplo también se utilizan diferentes metodologías. O sea que sí que hay algunas cosas en las que hay coincidencia, pero debo deciros que es mucho más en lo que hay diversidad. Luego terminaré con... para ir pasando. En relación a las múltiples formas de representación, pues siguen las tres pautas, donde ha habido algunos cambios, por ejemplo, en relación a las formas de percepción, en cuanto al idioma y los símbolos se mantienen, y al desarrollo del conocimiento. O sea que se ha modificado un poco la formulación, buscando que hay distintas formas de percepción en las personas y en las culturas, que hay formas de conocimiento más allá de lo que tenemos como, digamos, el conocimiento para nosotros más tradicional, y que también hay que variar cómo se presenta la información, que tenemos como unas claves y hay que tratar de que en esas formas de representación también estén representadas diferentes culturas, diferentes formas de participar y de ver la sociedad. Así pues, dentro de estos tres ejes ha habido algunas modificaciones, como decía, en que ya no diferencia en la percepción entre visual y auditiva, sino que entiende que siempre que se necesite hay que dar formas diferentes de presentar la información.
hay que trabajar las lenguas, los idiomas, incluso los dialectos, para que esas lenguas estén presentes dentro de las aulas, y cómo trabajar el procesamiento de la información. ¿Qué prácticas nos dicen los docentes que sí están ya muy extendidas entre los profesores que han participado? Pues hay una bastante estabilidad en cuanto al reconocimiento o a la consulta sobre los conocimientos previos de los estudiantes. Eso aparece como una clave muy compartida. La realización de lluvias de ideas o la realización de fórmulas que permitan conocer a los estudiantes y que participen, así como ayudar a que conecten lo que están aprendiendo, esas conexiones, crear esas conexiones. Es que a veces cuesta, se nos resisten, y más cuando uno se pone nervioso, dice, ¡ay, cómo lo apago! ¿Quieres tirar el teléfono al agua para que se calle? ¡Cállate, por favor! Tranquilos, eso nos ha pasado a todas y a todos en los momentos menos convenientes. Bueno, así pues, hay algunas cosas en las que vamos coincidiendo, pero debo decir que es más lo que todavía hacemos de formas bastante diferentes. Y en relación a las múltiples formas de acción y de expresión, se mantienen los 3 ejes. Y aquí ha habido muy pocos cambios. Hay algunos cambios más, especialmente en relación a las funciones ejecutivas. Necesitamos desarrollar que nuestros estudiantes tengan pensamiento estratégico, aprendan a tener metas, aprendan a saber cómo ir hacia esas metas, y eso se lo tenemos que ayudar a practicar en las escuelas, pues por ejemplo cuando hacemos proyectos. Sí me gustaría matizar 2 cosas que nos han llamado la atención. Bueno, que haya formas diferentes de expresión, validar y dar más expresión, no porque dejemos de leer y escribir, por supuesto hay que saber escribir, pero también hay que saber dibujar, y hay quien puede ahí ser mucho más creativo, o pueden utilizar tecnologías que les ayudan a hacer unos mapas maravillosos, o como estamos viendo aquí, la información visual. Todos estos elementos hoy en día es importante que estén también en nuestras escuelas, o vídeos que hacen nuestros estudiantes y expresan sus aprendizajes a través de esos vídeos. Así pues, tenemos que trabajar sobre nuestros prejuicios que nos ayuden a cambiar, descubrir que el DUA nos puede ayudar a ver dónde esto no lo hago yo, y si es bueno para los estudiantes tengo que empezar a intentarlo. Así pues, la riqueza cultural de los estudiantes es también otra de las claves. Querría incidir sobre la importancia del aprendizaje activo, y que hay muchas actividades que son todas enriquecedoras. No todas sirven para lo mismo, pero es importante que pongamos a nuestros estudiantes dándoles la oportunidad de que hagan cosas diferentes, porque en esas formas diferentes de hacer están aprendiendo de manera más significativa y de manera más profunda. Cómo hemos aprendido determina cómo se construye ese aprendizaje y que luego lo podamos recordar, aplicar, etc. Así pues, bienvenidos los murales, bienvenidas las expresiones gráficas, bienvenidas el teatro, la radio, la prensa. Todo eso es valioso para nuestros estudiantes. Y una llamada de atención, los materiales accesibles. Ayer tuve la oportunidad de conocer los materiales que están aquí desarrollándose desde la ANEP, en colaboración con UNICEF, con CEIBAL, y eso es un tesoro, pero hay muy pocos docentes que los usen. Y para los estudiantes esto marca una diferencia fundamental, por lo cual quería hacer una llamada a que las tecnologías de apoyo, vemos en esta imagen, vemos en esta diapositiva diferentes materiales accesibles, pues están desde tecnologías como la tiflotecnología, que permite a los estudiantes acceder a todo un mundo de información gracias a estas tecnologías y participar en las clases,
o estudiantes que gracias a las tecnologías pueden seguir aprendiendo, pueden tener acceso a la información, a los procesos, o materiales signados, materiales con subtítulos, materiales que se convierten el texto a voz o la voz en texto. Es muy importante que todos los docentes sepamos que ahí hay un tesoro y que puede marcar una gran diferencia para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Así pues, diría que, por ejemplo, para nuestros docentes, que los estudiantes utilicen distintos medios de comunicación empieza a ser un tema en el que coinciden, en el que empieza a haber bastante solidez. Y también utilizar materiales de apoyo dentro de las clases para que los estudiantes vayan logrando las metas, pequeños andamiajes, organizadores gráficos, etc. Ahora bien, a veces lo que se necesita es mirada y conocimiento. Y el DUA nos ha ayudado en eso, en identificar cosas como, por ejemplo, ¿qué dificultad o qué se necesitaría? Dice, no, es que no tenemos recursos. Excusas, porque ¿qué dificultad tienes o qué necesitas para proporcionar documentos o materiales con antelación a tus estudiantes para que lo puedan trabajar con tiempo? Sabemos por las evidencias que eso facilita el aprendizaje a nuestros estudiantes y no se necesitan recursos, es solo un poquito de planificación, de visión. Entonces, es muy importante que entendamos que la innovación requiere que pensemos sobre las prácticas, que trabajemos en equipos para darnos cuenta qué es lo que no hacemos bien y qué podríamos hacer mejor. Los docentes piden mucha formación y piden formación precisamente para tener materiales didácticos, aunque muchos ya existen, también habría como que darles apoyo para que sepan dónde encontrarlos. Quieren saber elaborar proyectos de innovación para poderlos llevar a la práctica y atender mejor la diversidad en las aulas, en equipos docentes, pero sobre todo en los centros. Hay que pensar más desde los centros. Y recursos tecnológicos, porque decían, vale, de recursos tecnológicos, pero es que no sabemos estos recursos tecnológicos. Y el DUA, ahora que han tenido una cierta formación, quieren más formación en DUA, porque se han dado cuenta que es un marco muy global que les ayuda en el centro a compartir discursos, a compartir prácticas, a compartir lenguaje. Ahora saben de qué hablan cuando dicen algunas cosas, porque empiezan a tener algo en común. Y ese marco común, pues en nuestro caso, en nuestro proyecto, en la investigación, o lo que ha hecho el DUA, pues nos ha servido eso para conectar conocimiento, práctica, reflexión y que alguien ha puesto esa información, ha creado un mapa. Esto es como intentar conducir sin mapas o ir a algún sitio cuando no tienes un mapa. Claro, no sabes realmente dónde vas, a lo mejor estás dando vueltas. Entonces, lo bueno de tener un marco compartido para nosotros ha sido eso, poder hacer como un diagnóstico en el propio centro, los propios docentes. Ah, esto ya lo sé, de esto necesito formación, porque si esto es bueno, yo no lo sé hacer. Así pues, para nosotros es un marco común que nos ha servido para construir una cultura inclusiva compartida. Y no porque a veces nos dábamos cuenta que creíamos que hablábamos de lo mismo y estábamos hablando de cosas muy diferentes. Entonces, bueno, pues hasta aquí esta presentación. Solamente deciros muchas gracias. Muchas gracias. Y como hoy estaré también si tenéis muchas más dudas o si ahora no se pueden responder, que con tranquilidad luego vamos a tener también más tiempo. Muchas gracias. Ah, ¿cómo no? Sí, sí. Está en la página web del DUA, o sea que si a alguien le fallara el QR o... ¿Lo podéis poner más grande y así se puede hacer mejor las fotos desde producción? A ver si lo pueden ver allí.
Sí, verlo lo pueden ver, pero como tienen que hacer la foto, si lo ponen un poquito más grande, a ver, lo mejor... un poquito más grande, así lo pueden... No se dan cuenta. De todas formas, no se preocupen que la presentación de Carmen va a estar accesible en el sitio de Somos, así que allí queda todas las exposiciones. Porque a lo mejor así lo van a captar. Pero ya. Después sepan que van a tener toda esa o le hacen una foto al QR y luego ya lo recuperan. El CAS tiene esa visión tan generosa de que sus materiales están abiertos, están a disposición y además de origen han hecho traducción a diferentes lenguas, con lo cual tenemos el original en español. Muchísimas gracias, Carmen, por la presentación. Muchas gracias. Creo que hay alguna pregunta. Por ejemplo, hay quien solicita a ver si se puede profundizar brevemente en la importancia de la identidad, como lo nuevo que hizo el DUA. El DUA, sí. Digamos que en este momento temas de identidades culturales, identidades que tienen que ver con género, identidades, no aparecían en el discurso dirigido a que los docentes tengamos sensibilidad a que en nuestras clases vamos a encontrar y en nuestros centros tenemos que dar la bienvenida a personas que, por ejemplo, en España es un tema que cada vez está más presente, la identidad de género y géneros niños que necesitan ser tratados con respeto y ser tratados y bien acogidos y que ellos ya luego con el tiempo pues ya irán decidiendo, pero todo el tema de género, por ejemplo, es un tema. Y luego las identidades culturales, que por ser minoría están silenciadas. Entonces son identidades, es importante, claro, si tú tienes que no hablar nunca de que eres de Marruecos o cómo se baila o cómo se canta o cómo se relacionan en Pakistán, pues es como que estás fuera, mientras que eso lo traen esas identidades, son riquezas, son parte de las culturas, son parte de la sociedad y en la escuela pues tienen que tener esa acogida. Entonces son llamadas de atención a temas que antes pues no habían aparecido y que de hecho aparecen mucho en las investigaciones. Hay bastante producción en términos de identidades, de género cultural. La cultura negra, por ejemplo, tiene mucha influencia dentro de Estados Unidos, los pueblos originarios que hablan en Canadá. Todos esos temas eran como que no se mencionaban y ahora pues es como darles cabida dentro del contexto. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, quizás si no tuvieron tiempo para hacerlo a través del código QR, podemos facilitarles un micrófono de mano que está aquí disponible en la sala. Acá me hicieron llegar otra pregunta. ¿El juego también es importante en la educación primaria? En todos, incluso los mayores. El juego es una condición natural del ser humano. Y nosotros sabemos, y hay autores, tenemos a Montessori, tenemos a Freinet, tenemos los grandes pensadores de la educación siempre, la psicología, Piaget. ¿Quién no habla del juego? Digamos que la escuela se ha ido construyendo un poco sobre el conocimiento y a espaldas de cuestiones naturales como es esto, como el juego. ¿Quiere decirse que tenemos que hacer un parque temático dentro del colegio? No se refiere a eso, sino entornos donde también haya elementos lúdicos, que el aprender también tenga esa sensación de placer, de disfrutar, de inventar, juegos de memoria, juegos colaborativos, juegos de palabras. Es que hay tantos juegos que siempre han estado en nuestra cultura y hemos ido dejándolos de lado, como si uno llegara a la escuela y se desnaturalizara. Ya no soy un niño y dejo el juego fuera de la escuela. No, el juego tiene que formar parte, sin entender, y matizando,
que a veces la gamificación, pues algunas cosas tienen mejor aprendizaje a través de la gamificación, pero el juego es un estado natural en la infancia, en los jóvenes y en el ser humano. Y es hacia lo que hacen esa llamada. Y a mí me gustaría incidir en esto que dice de la alegría, la felicidad. Nosotros tendríamos como, aunque suene un poco así, no sé si cursi, pero a mí me parece que no podemos decir, los alumnos tienen ahora que sufrir para que luego en el futuro... No podemos, digamos, venderles tan larga la felicidad. Hay que hacer actividades satisfactorias desde el primer día. Eso no significa el esfuerzo, pues por supuesto hay que esforzarse, pero incluso en el esfuerzo puede haber satisfacción y que ellos tengan satisfacción con lo que hacen. O sea, tenemos que encontrar ese punto donde lo que hacen les reporte un valor positivo, afectivamente, porque esas experiencias son las que les va a dejar la huella. Esas experiencias, cuando mira sus experiencias en la escuela, mira atrás, sonríe porque ha habido momentos muy buenos de juego, de trabajo en equipo, de una maestra que cantaban canciones o que bailaba. O sea, es que hay tantas cosas, pero sobre todo no hay que fiar largo la felicidad. Hay que tratar de construir que las personas desde el primer momento en las escuelas tengan ese tipo de experiencias. ¿Alguna otra pregunta? Estamos en tiempo. A ver, por las dudas, si alguien está levantando la mano, ¿no? ¿Ya está? Muy bien. Tenemos tiempo. Ahora ya estamos sobre la campana. Sí, ahora sí. Ahora estamos sobre la campana. Carmen Alba Pastor, muchísimas gracias por dar inicio a esta jornada. Un placer. Muchas gracias. Muy bien. Adelante. Te retiro esto de aquí. Perfecto. Bárbaro. Aprovecho para recordarles, las preguntas las pueden formular a mano o también, en este caso, o también con el código QR. Recuerden que tienen en la bitácora también... los colaboradores de la organización van a estar pasando para facilitarles también el código QR después en las distintas actividades y allí pueden formular la pregunta de forma anónima. Ahora vamos a tomarnos unos breves minutitos para dar comienzo a la siguiente mesa temática. Enseguida continuamos con la agenda que está prevista.